Existen tantos infiernos como formas de pensar, creo que tiene el ser humano. Existen religiones con una historia divina lineal, en el que el infierno es un infinito, donde vas a tener que permanecer eternamente. Hay religiones con una historia cíclica, donde el infierno es solamente un periodo intermediario entre la reencarnación. El infierno de ayer vuelve a empezar. El infierno de ayer vuelve a empezar. Hay religiones en las que el castigo en el infierno corresponde a los pecados cometidos en vida, mientras que en otras el castigo es general, con pecadores siendo relegados a una o más cámaras del infierno o niveles de sufrimiento. Hoy nos vamos a centrar en el Dante, el hombre que inventó el infierno. El infierno está encantador, este infierno está embriagador, esta noche está encantador, tu infierno está encantador. Esta noche. La cosa es así. En su famoso poema La Divina Comedia, una de las obras más destacadas de la literatura universal, el poeta italiano Dante Alighieri, apodado el Poeta Supremo, describe en la primera parte Inferno, un título que nos cuenta la visión del infierno del propio poeta, siguiendo con las otras dos partes, Purgatorio y Paraíso, pero en este podcast solo hablaremos del infierno. La historia comienza con el narrador, que es el propio poeta, perdido en un bosque oscuro, donde es atacado por 3 bestias de las que no puede escapar. En ese momento es rescatado por el poeta romano Virgilio, enviado por Beatrice, o Beatriz, la mujer ideal para el Dante, y juntos comienzan el viaje al inframundo. El infierno es un enorme valle cónico y está dividido en 9 niveles, o 9 círculos, cada cual más profundo y estrecho que el anterior. Para llegar hasta él hay que cruzar el río Aqueronte, y las almas lo hacen en la barca de Caronte. Previo a llegar al primer círculo existe el anteinfierno, un espacio en el cual penaban las almas que habían vivido sin cometer méritos ni infamias, los inútiles, los indecisos, aquellos que en su paso por el mundo no habían dejado huella. Estaban condenados a correr sin reposo, sin descanso, desnudos, perseguidos por insectos y avispas que los picaban en todo el cuerpo. El anteinfierno se conforma de las zonas orillas del Aqueronte y del propio río Aqueronte. Primer círculo del infierno, el limbo. En él se encuentran las personas que, no habiendo recibido el bautismo y siendo que nacieron privados de la fe, no pueden disfrutar de la visión de Dios, pero no son castigados por algún pecado. Los que están en el limbo, en este primer círculo, no sufren tormento alguno, salvo el saber que estarán allí para siempre. Obviamente no es el cielo, pues estamos en el inframundo, pero en lo que respecta al infierno, no es un lugar demasiado malo. Aquí es donde se encuentran, por ejemplo, Hipócrates, Aristóteles, Sócrates, Homero o incluso Julio César. Segundo círculo. Aquí se considera que empieza el verdadero infierno. Para salir de tu mediocridad tuviste que firmar un contrato con el triple 6. Ya no hay futuro en tu vida. Todo se echó a perder. A la entrada del círculo segundo está el rey Minos, ante cuya presencia todas las almas confiesan sus pecados y él los asigna al lugar del infierno que les corresponde.
Aquí están castigados los pecadores incontinentes, los lujuriosos, los relacionados con los pecados carnales. Ellos son empujados por el aire, vencidos por la tormenta infernal, arrastrados de un sitio a otro por un terrible e incesante viento, evidente analogía de la pasión que los abrumó en vida. Podemos encontrar como ejemplo a Aquiles, París, Tristán y la mismísima Cleopatra. Tercer círculo, la gula. Aquí Dante y Virgilio continúan encontrando pecados incontinentes, en particular golosos, glotones. Ellos, los pecadores, están inmersos en el fango, bajo una lluvia incesante de granizo y nieve y golpeados por Cerbero, el perro de 3 cabezas. Círculo cuarto, la avaricia. El círculo cuarto está guardado por Pluto, el dios romano de la riqueza, y en él se encuentran los que dedicaban su vida por y para los bienes materiales, aquellos cuya única preocupación es el dinero y el materialismo. Ellos eran condenados a hacer rodar pesadas rocas desde las laderas del valle hasta chocar en el centro. La grandeza del peso que los oprime simboliza la cantidad de bienes terrenales que acumularon o gastaron. Entre los condenados hay numerosos clérigos, cardenales y papas. Círculo número 5. La ira y la pereza. Los 4 círculos anteriores castigan los pecados de incontinencia, mientras que los círculos siguientes castigan más severamente la maldad en sentido estricto. Directo al infierno, directo al infierno, directo al infierno, directo al infierno. En el círculo quinto está la laguna Estigia, vigilada por Flegias, hijo de Marte, y enfangados en ella, luchando eternamente unos contra otros a golpes y mordiscos, están los condenados por el pecado de la ira, mientras que debajo del agua están los asidiosos, es decir, los perezosos y los que vivieron tristes y deprimidos sin motivo. Ellos estuvieron inmersos en el fango de su propia rabia y ahora se golpean y se injurian sin cesar por toda la eternidad. Sexto círculo del infierno, herejía. Aquí son castigados los herejes en sepulcros en llamas. La idea probablemente está tomada de la pena a la cual estaban castigados los herejes en los tribunales terrenales, es decir, la hoguera. En cuanto al fuego, era considerado símbolo de purificación y correspondía a la luz que ellos pretendían expandir con sus doctrinas. En el infierno, los seguidores de cada secta están juntos, en contraste a la discordia y a la división que en cambio llevaron en la iglesia, mientras que el sepulcro alude a la negación de la inmortalidad del alma. Dante, al pasear por este círculo, se encuentra con Epicuro, el Papa Anastasio II y el emperador Federico II. Séptimo círculo, la violencia. Al séptimo círculo se accede después de haber superado los restos de una grieta provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Cristo. El custodio de este círculo es el Minotauro, que representa la loca bestialidad, es decir, la violencia que equipara a los hombres a las bestias.
Aquí son castigados los violentos, como dijimos, divididos en 3 grandes grupos. En el recinto primero se castiga a los que cometieron violencia contra el prójimo, cuyas almas hierven en el flegetonte, un río de sangre. Los que intentan salir de él son devueltos por las flechas de los centauros que vigilan sus orillas. En el segundo recinto se castiga a los que cometieron violencia contra sí mismos, los suicidas o contra sus posesiones, dilapidadores. Los que han renunciado a su cuerpo mediante el suicidio lo pierden para siempre, pues cuando sus almas son arrojadas a este recinto se convierten en árboles que sangran cuando las arpías se comen sus hojas. En cambio, los dilapidadores son perseguidos y devorados por perros. En el recinto tercero se castiga a quienes cometieron violencia contra Dios y sus designios, blasfemos, homosexuales y usureros. Los usureros no respetaban el mandato divino de ganarse el pan con el sudor de su frente, sino que se lo ganaban con el sudor de la frente ajena. Se trata de un arenal ardiente sobre el que cae una lluvia de fuego. Los blasfemos están tendidos boca arriba, lo que les impide protegerse de la lluvia. Los usureros están sentados, lo que les permite estar algo más resguardados, mientras que los homosexuales pueden correr libremente y si uno se para, se ve obligado a estar parado durante 100 años. Círculo octavo. Fraude. Este octavo círculo castiga a los pecadores que usaron la malicia, pero esta vez en modo fraudulento contra los que no son de confianza. Tiene una forma muy peculiar que Dante describe con cuidado. Está ubicado en un profundo foso en el medio del cual hay un pozo, la parte más profunda del infierno. Entre el banco y los pozos se excavan 10 zanjas inmensas conectadas por acantilados rocosos que actúan como puentes. Estas zanjas son las 10 fosas del octavo círculo. En la primera fosa se castiga a los proxenetas y a los seductores, es decir, aquellos que sedujeron en nombre de los demás y por cuenta propia. Estos son golpeados por latigazos por parte de cornudos demonios. En la segunda fosa son castigados los aduladores, que se encuentran entre excrementos humanos, digno contrapaso por la obscenidad moral de sus pecados. En el tercer hoyo se encuentran los culpables de simonía, o sea, los que se dedicaban a la compra o venta deliberada de cosas espirituales. Se encuentran del revés en los agujeros de los que solo aparecen los pies, rodeados por las llamas. Eso se debe a que en vida se llenaron de dinero, convirtiendo sus funciones en favor de los bienes puramente terrenales y no divinos. En la cuarta fosa se castiga a los adivinos y a los magos, quienes caminan con la cara distorsionada hacia atrás, en contraste con el pretexto de ver el futuro. La quinta fosa está compuesta por un lago de brea hirviente, en el cual son inmersos los malversadores, aquellos que tomaron provechos ilícitos de sus cargos públicos. En el hoyo sexto son castigados los hipócritas, que están vestidos con pesadas capas de plomo dorado, que no nos dejan casi ni mantenerse erguidos, con la evidente alusión al contraste del oro que muestran al exterior y lo que realmente son por dentro. En la fosa séptima, los ladrones son castigados colocados entre serpientes, con sus manos atadas por serpientes y transformados en serpientes. Estos animales son el símbolo por excelencia del demonio, del engaño. En el hoyo octavo se castiga a los consejeros fraudulentos que andan encerrados en llamas. La lengua del fuego es la imagen de la lengua con la que pecaron, dando consejos engañosos y de hecho también tienen dificultad para hablar. En el hoyo 9 se castiga a los sembradores de la discordia o la maldad, ya sea en la política, en la vida social o en la religión. Ellos están mutilados por un demonio espadachín que vuelve a abrir sus heridas tan pronto como se cierran, enfatizando con la separación de sus órganos las perennes divisiones que causaron en la humanidad. En la última zanja del octavo círculo se castiga a los falsificadores, a los que en vida falsificaron metales, personas, dinero o palabras. Están sufriendo de enfermedades horribles que los van deformando.
Los falsificadores de los metales, por ejemplo, tienen lepra. Los de personas, rabia. Los de monedas o dinero, hidropesia, que es la retención de líquidos, pero a la vez acompañada de una sed incesante. Y los falsificadores de palabras, fiebre. Estas enfermedades los desfiguran, así como en la vida ellos desfiguraron la realidad. El noveno y último círculo del infierno castiga todavía a los culpables de malicia y fraude, pero esta vez contra quienes sí se fiaron de ellos. Este último círculo está rodeado por los gigantes que forman una muralla humana que sobresale hasta la altura del círculo octavo. En él se castiga a los traidores sumergidos en hielo. Se divide en 4 zonas en las que se castiga respectivamente a los traidores a su propia familia, a los traidores políticos, a quienes traicionaron a sus amigos, y ya en el mismo centro de la tierra, donde está Lucifer, se encuentran quienes traicionaron a sus benefactores, entre ellos Judas y los asesinos de César, Bruto y Casio. ¿Cómo es posible que yo, el diablo, sí, el diablo, me han despojado de mi autoridad? Fui desterrado así por un mortal. Hoy ni a los niños podría asustar, y soy el hazmerreír en este puto carnaval. Hablando un poco de Lucifer, es quien castiga a los traidores de las más altas instituciones, creadas bajo la mano de Dios para el bien del hombre. Son 3, y ellas están apresadas en las 3 bocas de Lucifer. Judas Iscariote en el medio, traidor de Cristo, y por tanto de la religión cristiana, y en las bocas laterales están Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, que conspiraron contra Julio César y por ello son considerados traidores del imperio, que en ese tiempo se pensaba como la representación terrenal de lo divino. Y llegando al mismísimo Lucifer termina el infierno del Dante. Con este gigante de unos 1000 metros, el principio de todo mal, castigado por su deseo de querer alcanzar el poder divino cuando fue expulsado de los cielos. Tuvo tan explosiva y estruendosa caída que excavó un abismo en el cosmos, donde está cumpliendo su condena eterna. Allí se encuentra enterrado en hielo hasta la cintura y en una profunda soledad, sin poder hacer más nada que admirar toda la creación eternamente. Perdóname, es que no fui con mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. Y como muchas veces nos vamos, nos retiramos con una frase de Jorge Luis Borges que dice: ¿qué es el cielo sino un soborno? ¿Y qué es el infierno sino una amenaza?